Muy buenas, bienvenidos una semana más al podcast de Café y Hierros. Hoy quiero hablar acerca de ganancia de masa muscular. Si por ejemplo tu objetivo actual es ir al gimnasio simplemente con un objetivo estético, ya no solamente por salud, que muchas veces hablamos aquí de la importancia que tiene el hecho de ir poco a poco acumulando masa muscular con el paso del tiempo. Sabemos que tampoco hace falta que nos pongamos muy grandes, no es necesario que entrenemos como un culturista, que nos dediquemos en cuerpo y alma a este deporte, pero es verdad que, por ejemplo, si tenemos el objetivo de, oye, yo quiero ganar un poco más de masa muscular porque sé que es importante con la edad mantener en la medida de lo posible la que ya tengo, si acumulo un poco más, pues mejor, y además esto me va a permitir mantener un mejor peso a lo largo de mi vida, me va a permitir, por ejemplo, mantenerme en una mejor salud, asimilar mejor los alimentos, estar más saludable en todos los sentidos. En definitiva, sabemos que esto es un objetivo que actualmente está muy de moda. Y para mí hay ciertas cosas, hay ciertos errores muy habituales que se cometen y que hacen que una persona pues muchas veces se apunte a un gimnasio y no termine consiguiendo esa ganancia de masa muscular. Hoy voy a repasar los más frecuentes porque posiblemente todos hayamos pasado por ahí. Si tú, por ejemplo, estás empezando a día de hoy, pues mi recomendación es que revises todos estos puntos y en el caso de que, por ejemplo, falles en alguno de ellos, pues tranquilo, tranquila, porque realmente son cosas muy sencillas de solventar. Se puede poner solución de forma muy práctica y el hecho es que conociéndolas vamos a hacer las cosas mucho mejor automáticamente. Así que lo dicho, bienvenidos una semana más al podcast. Mi nombre es Iván Llamazares. Como siempre ya sabéis que me encontráis en lifters.es, la newsletter gratuita en la que cada semana comparto más contenido vía email. Y hablando acerca de esos errores tan habituales que se cometen y que se siguen cometiendo a día de hoy, tenemos que hablar, por supuesto, de la alimentación, un pilar fundamental. Sabemos que por otra parte está el descanso, está que tenemos que entrenar bien, pero tenemos que comer lo suficiente, tenemos que aportar los ladrillos suficientes y de la calidad que el cuerpo espera para construir esa masa muscular que queremos conseguir. Así que realmente uno de los pilares en los que tenemos que fundamentar nuestra alimentación es en la proteína. Y en los últimos meses, en los últimos años, se ha hablado mucho o se ha debatido mucho acerca del tema de la proteína. ¿Realmente hace falta tanta proteína? ¿Podemos consumir bastante menos de la que siempre nos han recomendado y aún así ganar masa muscular? Bueno, pues lo cierto es que sí que podemos ganar masa muscular consumiendo una cantidad bastante más baja de la que muchas veces antes se hablaba. Igual estábamos en un rango de entre los 2,5, 3 gramos por kilo de peso. Hoy sabemos que entre 1,6 y 2,2 gramos por kilo de peso es más que suficiente. Y con eso el cuerpo ya va a tener los bloques necesarios para construir masa muscular siempre que hagamos el resto de las cosas bien. Ahora bien, también quiero decir que esas corrientes que ahora indican que únicamente con 0,8 es suficiente, que seguramente si tú estás consumiendo 1,6 o un poco más deberías de bajarlo porque aunque al principio pierdas un poco de músculo, con el paso del tiempo lo vas a ir recuperando. Mi consejo es que yo he probado diferentes enfoques y mi experiencia me dice que con 1,6 es verdad que es suficiente. Si lo aumentamos un poco tampoco tiene ninguna incidencia negativa con respecto a nuestra salud, es decir, no vamos a perder salud por comer un poco más de proteína, nos vamos a asegurar que tenemos los ladrillos necesarios, los bloques necesarios para construir masa muscular y si bajamos de ahí puntualmente pues tampoco va a pasar nada, pero obviamente somos deportistas, estamos entrenando, estamos teniendo un desgaste bastante mayor que el de una persona sedentaria y por lo tanto necesitamos unos requerimientos calóricos un poco más altos y por supuesto también de proteína. El error es pensar que solo con entrenar basta sin ajustar la alimentación y esto ocurre muchas veces. El hecho de decir, mira, pues yo entreno, lo hago muy duro, lo hago con intensidad entre comillas y ya me sirve, ya me vale, con eso ya tengo más que suficiente. Es decir, no hace falta que esté pendiente constantemente de lo que como o de lo que dejo de comer. Bueno, pues realmente el tema de la proteína es bastante relevante. Por supuesto, también lo es la relación entre los ácidos grasos que consumimos, también los carbohidratos en momentos puntuales para mejorar el rendimiento, pero hablando de la proteína, bueno, pues mi consejo es estar consumiendo más o menos entre esos rangos. El error número 2 es no entrenar con suficiente intensidad o progresión, es decir, hacer siempre lo mismo, con el mismo peso, con las mismas repeticiones y no llevar una progresión adecuada. Esto va a hacer al final que el músculo no tenga los estímulos necesarios para seguir creciendo, para seguir adaptándose y aumentando su tamaño. Así que realmente un pilar fundamental en el que tenemos que centrar todos los esfuerzos cuando, por ejemplo, vamos a entrenar, independientemente de la rutina que hagamos,
pues es la sobrecarga progresiva. Y esto viene a decir que poco a poco, no hace falta que lo hagamos de sesión en sesión, pero sí con el paso del tiempo, aunque sea de forma indirecta, tenemos que ir aumentando o bien el peso, o bien alguna repetición, un poquito el volumen, descansar un poco menos entre series, aunque esto es un poco menos recomendable. En definitiva, tenemos que ir generando un estímulo que haga que nuestro músculo reaccione y crezca. El tercer error es descuidar otra pata fundamental de la que ya hablé al principio, y es el descanso. Dormir poco o entrenar sin dejar tiempo para la recuperación hace que el músculo no crezca porque no le demos el tiempo suficiente para recuperarse. Es decir, ¿cuántas veces, por ejemplo, vamos a entrenar un lunes pierna y como hemos escuchado eso de que la frecuencia 2 es lo mejor para cualquier grupo muscular, la vamos a volver a entrenar el jueves o el viernes y todavía estamos recuperándonos de ese entreno inicial? Que sí, que seguramente tengamos que revisar cosas, tengamos que revisar el volumen, porque si aún tenemos agujetas quizás estamos haciendo demasiado o todavía estamos en un periodo de adaptación porque estamos empezando. Lo cierto es que si, por ejemplo, aún no nos hemos recuperado de ese entrenamiento, hacer otro segundo entrenamiento lo más probable es que sea negativo. Y en cuanto al descanso nocturno, estaríamos hablando exactamente de lo mismo. Si dormimos menos de 7 u 8 horas, esto nos va a limitar el progreso. Es algo que sabemos todos, lo que pasa que es muy complicado ponerle solución cuando tenemos horarios tan estrictos o tan marcados en los cuales tenemos que ir a trabajar a cierta hora, tenemos que llevar a los hijos a este otro sitio a esta hora. En definitiva, tenemos unos horarios muy marcados que hacen que no podamos dormir muchas veces lo que nos gustaría dormir. Por no hablar del tema de la ansiedad, del tema de estar pensando continuamente en hacer esto, en hacer lo otro. Al final, esto hace, por supuesto, que descansemos peor, que tengamos unos niveles de ansiedad un poco más altos de los que seguramente tenían, por ejemplo, nuestros abuelos, nuestros antepasados, y esto hace que de una forma u otra pues el progreso se limite. Pero bueno, la idea es más o menos dormir entre esas 7 u 8 horas. Habrá días de 6, habrá días de 5, habrá días que se acercan más a esas 8. Bueno, en definitiva, es simplemente cuadrarlo un poco para descansar lo máximo posible y que ese descanso sea de calidad. El cuarto punto sería entrenar en exceso, algo que ya seguramente muchos hayáis escuchado por el término sobreentrenamiento. Y es que es un error pensar que más es mejor, más volumen es mejor, más repeticiones es mejor, más peso es mejor. Comentaba antes que obviamente con el paso del tiempo tenemos que ir haciendo una sobrecarga progresiva, pero esto no quiere decir que la tengamos que hacer a toda costa, no quiere decir que yo, por ejemplo, pueda subir el peso descuidando la técnica, hacer más repeticiones simplemente llegando al fallo, parando, llegando al fallo de nuevo, porque esto hace que llegue un punto en el cual la fatiga que se acumule sea excesiva y no le esté dando el tiempo suficiente a mi cuerpo para que se recupere. En el peor de los casos, ¿qué puede llegar a pasar? Una persona que, por ejemplo, no escucha a su cuerpo, sigue entrenando de esta forma, sigue haciendo más, sigue, por ejemplo, descansando menos, bueno, pues al final puede llegar un punto, en algunos casos, en los cuales, pues, o bien se estanca o incluso empieza a perder masa muscular. Como digo, esto es algo bastante raro de ver porque muchas veces paramos antes porque o bien ya no descansamos lo suficiente o estamos muy cansados, no somos capaces ni siquiera de seguir progresando, empezamos a estancarnos en todos los ejercicios y al final le ponemos solución pues o bien tomándonos un respiro, unas vacaciones o cambiando de enfoque. Pero realmente si lo mantuviésemos, si siguiésemos ahí cabezones haciendo exactamente lo que hacemos, pensando que más es mejor, entrenando sin parar, bueno, pues lo más probable, lo que sucedería es que perderíamos masa muscular, nos estancaríamos y tendríamos que hacer un proceso de varias semanas o incluso meses hasta recuperar el punto en el que nos encontrábamos bien, en el que, por ejemplo, estábamos mejorando. Así que entrenar en exceso, obviamente, también es malo y para eso es importante llevar un diario de entrenamiento con todos los ejercicios que hacemos, con el volumen, con la progresión que llevamos, etc. Por último, algo también fundamental y un error que quería comentar sí o sí es el hecho de no tener paciencia, de no tener constancia. Cambiar continuamente de rutina cada semana, abandonar porque vemos que no hay resultados, que llevamos ya un mes y no me crece el bíceps, no me crecen los hombros, veo que tengo muchas agujetas y esto no me sirve para nada. Normalmente, cuando por ejemplo tenemos poca paciencia en este tipo de procesos, que además son largos, es decir, el cuerpo no cambia de un día para otro, no se gana masa muscular rápidamente, pues obviamente hace que el proceso sea todavía más lento y que nunca consigamos ese cambio que estamos buscando. Así que la recomendación que te puedo dar por aquí es que tengas más consistencia a largo plazo y si no ves progreso real, por lo menos toma medidas objetivas. Es decir, no te quedes simplemente con lo que ves en el espejo, sino que analiza, por ejemplo, cómo has mejorado en los diferentes ejercicios, no solamente en cuanto a técnicas, sino también en fuerza, es decir, cuánto levantabas en un principio, cuánto levantas ahora, cómo ha mejorado tu técnica, cuánto pesas con respecto a un principio,
cómo ha cambiado tu composición corporal, es decir, pesas 3-4 kilos más y te ves más o menos parecido en cuanto a porcentaje graso. También te puedes medir ciertos grupos musculares, te puedes medir la cintura, te puedes medir los brazos, te puedes medir, por ejemplo, el pecho, el torso, te puedes medir también las piernas, simplemente para ir viendo hasta qué punto estás mejorando. Muchas veces nos quedamos simplemente con lo que vemos en el espejo y obviamente nos vemos todos los días y es muy complicado sacar una conclusión de esa forma. Pero si nos basamos en datos objetivos, si nos basamos en cómo estamos mejorando en el entrenamiento, si vemos, por ejemplo, cómo está aumentando nuestra fuerza, cómo está aumentando nuestra energía en el día a día, que nos encontramos mejor, nos vemos mejor físicamente, nos queda mejor la ropa también, bueno, pues obviamente esto va a hacer que tengamos un poco más de motivación y que no abandonemos en el proceso. Así que bueno, estos son 5 errores bastante habituales cuando una persona quiere ganar masa muscular, se lo propone, se apunta a un gimnasio, coge una rutina de internet o le dan una rutina de entrenamiento, la que sea, y no le presta atención a todos estos detalles. Bueno, pues obviamente son cosas que son muy sencillitas de llevar a cabo en el día a día, poco a poco las podemos ir implementando. Y la idea es que no hace falta volverse loco, no hace falta, por ejemplo, hacer demasiado, no hace falta entrenar los 6 días a la semana, no hace falta contar hasta el agua que me bebo, no hace falta contar la verdura que como, pero sí que es verdad que este tipo de cosas tienen bastante importancia y si intentas cumplir con todas ellas, los resultados van a ser mucho mejores. Nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Café y Hierros. Espero como siempre que te haya gustado. Muchas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas tanto en Spotify como Apple Podcast. Te recuerdo que si quieres recibir más contenido lo tienes en lifters.es, la newsletter gratuita a la que te puedes apuntar. Y nada más, nos escuchamos de nuevo por aquí la semana que viene. Que pases buen día. Chao.